Lección número 10, menores, tercer trimestre 2021. Sacerdotes problemáticos. Hola chicos, hola chicas. Qué bueno que podemos compartir una vez más las hermosas enseñanzas de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar repasando la lección número 10 para menores que se titula Sacerdotes problemáticos. Y el versículo de memoria lo podemos encontrar en Isaías 56, versículo 11. Dice así: son perros hambrientos que nunca se llenan. Son pastores que no entienden nada. Cada uno sigue su propio camino, solo busca sus propios intereses. Ese es fuerte, ese versículo. ¿A quién se refiere? Bueno, en esta lección ese versículo se refiere a Ofni y a Finés, que son los dos hijos del sacerdote Elí. Les cuento la historia. Ok. Elí era el sacerdote principal del tabernáculo de Israel. Y él tenía dos hijos que servían también como sacerdotes. Uno era Ofni y el otro era Finés. Y nos dice la historia que estaba Elí así sentado en su banco cuando ve que se aproxima, que se acerca un hombre de la tribu de Israel, ¿verdad? Que ellos vivían allí alrededor del tabernáculo e iban allí al tabernáculo a ofrecer sacrificio. El sacrificio del cual les hablé la otra vez en la lección del corderito. ¿Se acuerdan? Cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac, que luego no lo sacrificó y apareció un corderito. Ese sacrificio que ellos practicaban en memoria o en espera más bien del sacrificio real que iba a hacer Jesús cuando viniera a esta tierra a morir en la cruz por nosotros. Pero mientras eso no pasara, ellos representaban el sacrificio de Jesús con un corderito. Pues venía este hombre del pueblo de Israel y se le veía en la frente y en la actitud de caminar, como caminaba, que estaba enojado, y Elí sabía: ay, aquí viene un problema. Escuchó al hombre y el hombre lo que hizo fue darle quejas de sus dos hijos que estaban practicando mal el sacerdocio, porque Dios había establecido unas reglas, habían unas leyes por las cuales tú te debías dejar llevar cuando ibas a realizar el sacrificio. Y este hombre le estaba diciendo a Elí que Ofni y Finés no las estaban siguiendo, que cogían más carne de las que le tocaba y que también, aparte de eso, dormían con las mujeres que estaban allí por el templo, en la entrada del templo. Eso es incorrecto porque sabemos que solamente pueden dormir juntos cuando están casados, ¿verdad? La esposa con su esposo. Si no es así, no está bien que estén durmiendo unos con otros. Bueno, pues cuando se fue el Señor, nos cuenta la historia de esta lección, que Elí se dirigió a sus dos hijos a darles el regaño y a pedirles que por favor hicieran bien las cosas. Pero ellos no le hicieron caso a Elí. ¿Por qué? Porque nunca le hacían caso. Pareciera que Elí no hizo bien su trabajo de criar a esos niños en el amor de Dios y en el respeto y en la adoración genuina, y los crió como muy suave. Y ellos finalmente no tuvieron un amor por Cristo ni tuvieron respeto por sus rituales y por todas las cosas que se hacía allí en el templo. Y así eran unos sacerdotes como que, aquí yo hago lo que yo quiera. A ellos es que se refiere ese versículo cuando dicen que ellos solamente les interesaba lo de ellos, su propio camino y lo que ellos querían. Ellos no estaban por adorar a Dios ni nada de eso. ¿Qué pasa? El pueblo de Israel, muchos de los israelitas, hasta ya no querían ni ir a ofrecer sacrificio allí en el templo, porque sabían que esos dos muchachos estaban haciendo mal las cosas. Dios decía: la grosura es la grasita que tiene en el cuerpo el corderito. La grosura se va a quemar. Esa grosura era como la ofrenda para Dios. Luego la carne, los sacerdotes deben tomar una parte para que ellos coman, ¿verdad? Porque tienen que comer y ese es su trabajo. Ellos no pueden irse a cuidar ovejas porque su trabajo es estar en el templo. Así que cuando llevaban un corderito, pues ellos les dejaban parte de la comida suficiente para que ellos comieran.
Y luego lo que quedaba del corderito se lo llevaba la persona que trajo el corderito, la persona que estaba haciendo el sacrificio. Y con eso que quedaba ahí, esa carne que se coció ahí, iba a hacer un festín con sus amigos. O sea, como una fiestecita en la casa, pero no era una fiesta de gozar y gritar, no, era una fiesta de reflexión. Todo el que estaba allí comiéndose ese corderito debía de pensar en la gracia, en el perdón que Cristo les había dado y arrepentirse de las cosas malas que habían hecho. Era como una ceremonia espiritual, lo que se hacía con esa carne que se llevaba. Pero Ofni y Finés, como no respetaban nada, ellos mandaban a su siervo, no iban ellos mandaban a un siervo, con un garfio de 3 picos así. Es como un garfio, es como un palo así, una varilla de hierro, de metal o de madera, no sé de qué lo usaban, que tenía 3 picos, 3 pullas. Entonces ellos hacían así ¡fua! A la carne y la enganchaban ahí en esos 3 picos, y cuando alaban se llevaban bastante de la carne y se llevaban más de lo que les tocaba. Y además de eso le decían: danos nuestra parte, la parte de los sacerdotes, dánosla ahora antes de que quemen el corderito. Lo queremos como la carne cruda. Y el procedimiento era que primero se quemaba el corderito, se asaba, y la grosura, la grasa se iba y la carne quedaba cocida. Entonces los sacerdotes se llevaban su parte y el que trae el corderito su parte. Pero ellos decían: no, danos la carne antes de que la cocinen. Yo no sé qué planes tenían ellos con la carne cruda, pero quizá la querían cocinar de otra manera, no lo sé. No lo dice en la Biblia. Lo estaba leyendo ahí en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 13. Explica un poco de cómo pasaba eso, qué era lo que pasaba. Si quieren lo pueden buscar ahí. Y entonces lo que eso hacía era que rompía el protocolo y las órdenes y las leyes que Dios había establecido de cómo manejar el corderito. Entonces, aquí está la problemática de esta lección, el tema. Cuando vamos a adorar a Dios, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Como nosotros queremos? ¿Lo que nos parece a nosotros? ¿Cómo mejor nos sintamos? ¿Lo que cumpla mejor con nuestros planes? ¿O como Dios pide que lo hagamos? Esa es la pregunta. Si no lo hacemos como Dios lo pide, el resultado es inválido, porque Él no acepta una adoración falsa. Después de que este hombre israelita fue donde Elías a decirle lo mal que se portaban los hijos, luego Dios mandó un profeta diciéndole a él: mira, pero yo hablé contigo, con tus parientes, cuando estaban allá en Egipto, y los escogí a tu tribu para que me sirviera aquí en el sacerdocio. Son especiales, son los que pueden ir a ofrecerme incienso, a ofrecerme oración, a interceder por el pueblo. Y tú no has criado bien a tus hijos, y tú también has fallado en eso, y tus hijos me deshonran, así que ellos dos morirán el mismo día. Así le dijeron a Elí, y Elí sabía que él había fallado en esa parte, y pues fue bien triste, pero ese es el resultado cuando uno ofrece una adoración falsa. Es bien importante ofrecer una adoración como Dios la pide, para que podamos recibir la bendición, podamos recibir la vida eterna. Cuando estamos en la iglesia y tenemos tentación de no pararnos a cantar cuando todo el mundo está de pie, de abrir nuestros ojitos en la oración, o de hablar mucho, o mandarle papelitos a un amiguito o a un hermano que esté al lado, y interrumpiendo así su concentración para ir al sermón, el servicio, pues esa no es la mejor manera de adorar, porque Dios tiene también unas reglas de cómo debemos adorarlo y comportarnos en el templo. Bueno, debemos aprender con esta historia que es mejor hacerle caso a Dios y seguir sus leyes que seguir nuestros propios deseos, porque lo que nosotros hacemos por nosotros mismos, nuestros deseos, solo nos van a llevar al fracaso, al dolor y a la muerte. Sin embargo, si seguimos los deseos de Dios, sus consejos, sus leyes, entonces nuestra vida va a tomar otro camino maravilloso, como siempre les digo, porque es que va a ser maravilloso cuando Dios venga y nos dé nuestra vida eterna y nos lleve con Él al cielo. Eso va a ser espectacular, maravilloso, más allá de lo que podamos imaginar.
que Dios nos ayude a todos a servirle y adorarle como Él desea. Dios los bendiga.